Buenos días a todos. El día de hoy voy a presentar el tema que decidí ponerle sincretismo de las alteraciones cardiometabólicas y del sueño en la salud mental. Los temas que vamos a abordar en este seminario son algunos conceptos claves para la introducción y mejor entendimiento del tema a exponer, la epidemiología, tanto de los trastornos mentales, las alteraciones cardiometabólicas y lo que se podría considerar alteraciones de sueño, así como el dormir, correlatos neurobiológicos del sueño, su traslape genético con las variables previamente dichas, cómo se ha abordado aquí en la institución, cuál es la importancia de tener un abordaje integral y las recomendaciones para la vida diaria y abordaje a futuro. El objetivo que está dirigido hacia ustedes es el resaltar la interconexión entre el sueño, el metabolismo y salud mental, desde una perspectiva biopsicosocial y cómo la pérdida de la homeostasis impacta en la salud física y mental a nivel individual y social. El porqué de la palabra sincretismo, bueno, la Real Academia Española, de la lengua española, nos dice que un sincretismo es una combinación de distintas teorías, actitudes o opiniones, y que a través de la lingüística el fenómeno por el que se presentan diversas funciones coinciden en una forma única, más que nada porque el modelo biopsicosocial en el cual es muy difundido por la Organización Mundial de la Salud, por momentos en nuestra área llega a estar algo alejado de las otras áreas, principalmente la biológica. Los conceptos claves es, primero, el concepto de salud mental. De acuerdo a la OMS, este es un bienestar subjetivo. Principalmente hay que enfocarnos en la capacidad que tiene el individuo de llegar a un potencial emocional, de su intelecto, que exista una dependencia intergeneracional y que éste sea autónomo. Evidentemente, como es un concepto pues bastante subjetivo, la ausencia o exceso de alguno de estas cuestiones podrían interferir en la calidad de vida de cualquier persona. En cuanto a las enfermedades cardiometabólicas, estas se conjuntan por compartir mismos factores de riesgo y en general se considera que son la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Y aquí viene uno de los grandes conflictos en cuanto al estudio del sueño y sus alteraciones, porque el término no es específico, por lo general ha sido por consenso y dependiendo de los autores que quieran o que han abordado investigaciones sobre esto, va desde propiamente un trastorno del sueño hasta un sueño no reparador, insuficiente subjetivamente o por ser anormalmente corto o largo. La epidemiología. Bueno, aquí principalmente nos vamos a los últimos datos que reporta la Global Burden Disease en el 2017, datos del 2017, en el que la principal causa de muerte en México fue la diabetes, sigue siendo la diabetes, así como las enfermedades cardiovasculares. Aunque en este caso los trastornos mentales ocuparon el 11º lugar como causa de muerte, es muy importante reconocer que al menos para discapacidad, en comparación con las otras, es el número 1. Los trastornos mentales generan mayor discapacidad, más discapacidad generan aquí en la Ciudad de México y el país. Y bueno, ¿cómo se duerme en el mundo? La información más reciente es por la International Veteran Poll en el 2003, en el cual se evalúan adultos de entre 20 a 55 años de países en vías de desarrollo y desarrollados. Como principal tema acá, los mexicanos en esta encuesta reportan que el 62% por lo menos necesita dormir más de 8 horas en un día laboral para funcionar mejor. Muchos de ustedes pues duermen menos de 7, al menos como residentes de psiquiatría.
Y tomando en cuenta y comparando los demás países, pues vemos que ellos pues más o menos se asemejan en la necesidad de dormir. El por qué el mexicano requerirá más tiempo para descansar en días laborales sigue siendo un interrogante. Pero imagínense, la mayor parte de los estudiantes de preparatoria, de trabajadores, inclusive de nosotros, al menos para llegar a nuestro lugar de trabajo, de estudio, muchos tendrían que trasladarse por lo menos una hora, media hora, si bien les va, y eso pues evidentemente impacta en nuestra calidad de dormir. Entonces México es un país cansado. Los correlatos neurobiológicos del sueño y su impacto en las alteraciones cardiometabólicas y la salud mental tienen que ver dependiendo de la edad del individuo. Conforme vamos creciendo, la necesidad de sueño va disminuyendo, va teniendo una estructura pues, más predecible. Sin embargo, cuando son los primeros meses de vida hasta el año, alrededor de 2 a 16 horas son necesarias. Sin embargo, no son horario de sueño continuo. Ya en comparación con el adulto, por consenso, la Academia Americana del Sueño recomienda de 7 a 9 horas. Sin embargo, esto sigue siendo un consenso. Dependiendo del área de estudio, en cuanto a las alteraciones metabólicas, salud mental y aquellas relacionadas con el sueño, podemos observar adelante cómo van a impactar en un mal funcionamiento. También, así como otras funciones reguladas por biológicas, además del sueño, existen ritmos circadianos, los cuales compartimos la mayor parte de los mamíferos, si no es que todos los mamíferos, en el que en particular en el ser humano las oscilaciones de estas variables biológicas van a ser a tiempos regulares de tiempo de por lo menos, si bien nos va, 24 horas. Entonces, estos ritmos circadianos van a funcionar en diferentes células de nuestro organismo. Inclusive en estudios más recientes se ha descrito que la microbiota, o sea, los microorganismos propios de nuestro cuerpo, principalmente de nuestro tracto digestivo, siguen también un ritmo circadiano, el cual está influido por la luz, la temperatura y el alimento. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que al menos los ritmos circadianos, hablando especialmente y en específico del sueño, va a generar o va a mantener una duración óptima, una continuidad y una arquitectura. ¿De acuerdo? Pero no solo eso, también influyen las preferencias individuales del tiempo para dormir y estar activo, lo que se describe como cronotipo. ¿Sí? Existen cronotipos matutinos, vespertinos, hay extremos en la manifestación de esta preferencia individual, y que evidentemente el tener alguna modificación social en cuanto al deseo de funcionar o de activarnos, tener actividad durante la tarde, pero nuestra demanda social sea por la mañana, va a generar un impacto en el sueño, en nuestras horas de dormir, y podría haber una deuda de sueño crónica. En este caso, algunos investigadores han estudiado población sana, en particular con ellos, con Corsac. En el 2008 realizaron un estudio en jóvenes adultos en universidad. Las barras y los extremos nos indican las horas en las que están acostumbrados a estar activados y dormir. Como pueden ver, en las primeras superiores son aquellos que funcionan en la mañana, en medio son los intermedios y abajo son los que funcionan en la tarde. Incluyendo la segunda letra, que es S o B, quiere decir si es en semanas de actividad o en vacaciones. Y independientemente del momento del año, el patrón circadiano, o sea, esta preferencia individual no cambia, es muy estable.
a lo largo del tiempo. Sin embargo, algunos grupos vulnerables o en desarrollo, como los niños y adolescentes, tardan pues, prácticamente toda la adolescencia y la adultez temprana en determinar un cronotipo en particular. Tomando pausa para lograr reflexionar un momento e introducirnos más a fondo en el tema, la salud mental es, según la OMS, es parte integral de la misma salud, por lo cual si no hay salud, sin salud mental. Como caso cotidiano, imagínense en una familia de por lo menos 5 personas, una familia mexicana, que alrededor de dos de estas personas llegan a tener problemas de sobrepeso u obesidad. Lo más probable es que alguno de ellos tenga diabetes. Lo más probable también es que alguno de ellos tenga diabetes e hipertensión, lo cual pues evidentemente va a impactar en su calidad de vida, en los costos asociados a estas enfermedades. También tomando en cuenta que en estas familias, en una familia mexicana promedio, las cuestiones socioeconómicas impactan mucho en cómo descansamos. Lo más probable que también alguna de estas personas no solo está enferma por alguna enfermedad cardiometabólica, sino también está teniendo problemas en su sueño, lo cual, como vamos a ver más adelante, va a tener un impacto en su pronóstico, tratamiento, pronóstico y calidad de vida. Otro punto importante es de que por lo menos uno de estos niños ya se encuentra en obesidad, una etapa muy, muy temprana, en la cual si no se atiende a tiempo, el pronóstico de vida, la expectativa de vida va a ser pues, bastante limitada. Entonces reflexionemos pues, cuántos de nosotros no hemos vivido en una familia de este tipo. Tan solo de pensar, como ejemplo, yo por lo menos tomo 2 medicamentos para alguna de estas comorbilidades, y es muy común y es muy probable que alguno de ustedes también lo haga. Sin contar los problemas de dormir. Para esto, ¿cómo podrían estar alterados qué efecto pueden tener las alteraciones de los ritmos circadianos y el sueño en el metabolismo? Existen, de acuerdo a estos autores, hacen un acercamiento en dividir el ritmo circadiano, el sueño, y tomar en cuenta mecanismos fisiológicos en común y distintos. Los que se encuentran en común van más que nada dirigidos hacia la hiperglucemia y la resistencia a insulina, en los cuales pueden observar que el metabolismo del sustrato, el incremento en actividad nerviosa simpática, la desregulación del sistema inmune y el deterioro del funcionamiento pancreático junto con la desregulación endocrina nos van a resultar en esta alteración. Y como les mencionaba hace unos segundos, por un mecanismo fisiológico distinto, como la desregulación en el cronotipo de la microbiota o tener una microbiota fuera de lo acostumbrado para nuestra población, también podría generar esos problemas de regulación de insulina e hiperglucemia. Por otro lado, aquellos que están más dirigidos a la obesidad van, aparte de los ya mencionados, son eso, la reducción de tasa metabólica en reposo, saciedad reducida y una alimentación no homeostática. La mayor parte de los mexicanos, su canasta básica pues depende prácticamente de Coca-Cola, carbohidratos carbohidratos simples o inclusive carbohidratos fritos, lo cual, aunque los comamos, no nos nutre, por lo tanto sería muy importante también tener una intervención en algún momento en esta parte, de parte de nosotros, los psiquiatras. No solo acaba ahí, el hecho de tener una alteración del sueño en niños, se ha demostrado, al menos por este metaanálisis, que aquellos que duermen menos de lo recomendado para su edad, o sea, menos de la percentila 25, tienen un riesgo relativo mayor de padecer obesidad a lo largo del tiempo.
si bien no se va hasta el doble, es llamativo que el solo hecho de dormir poco en un niño, cuando su necesidad de sueño, de acuerdo a la edad, es mayor que el de un adulto, lo predispone muchísimo, o en cierta parte, a padecer obesidad. También en esto el acercamiento biopsicosocial en estas alteraciones es muy importante el tomar el contexto social. Algunos investigadores consideran que la alteración del sueño puede ser un marcador de desventaja social, más que nada por un círculo vicioso, en el cual la misma alteración del sueño se debe a una vivienda inadecuada, a contaminación auditiva, ya presente una inadecuada salud mental y principalmente miedo al crimen. Esos investigadores hacen este estudio en una población marginada en Estados Unidos, en un suburbio, en el cual es característico, aquellos que duermen menos de 6 horas o más de 9 horas llegan a fumar más cigarrillos, beben más, evidentemente tienen menor actividad física, y en el caso de la presencia de obesidad, en comparación con los que duermen entre 7 y 8 y 6 horas, a los que duermen menos de 6 y más de 9, hay más obesidad. O sea, los extremos como gran parte en la vida, ni el exceso ni la carencia van de la mano, pueden generar alteraciones, pueden generar enfermedad. Esto lo logran corroborar otros investigadores por parte de la American Heart Association, en el cual el tiempo de sueño, las horas de sueño van a tener una repercusión en las alteraciones cardiometabólicas. En estas gráficas de U, en las que los extremos son los más relacionados o más cercanos a muerte o enfermedad, coincide en las horas de sueño menos de 7 horas va a generar riesgo. Perdón. Okay. Sí. Menos de 7 horas o más de 7 horas van a generar van a incrementar el riesgo de muerte por cualquier causa. Y en este caso, aunque fueron por adultos, la población era de 20 a 60 años, fue independientemente de la edad y el género. Entonces, hay que tomar bastante conciencia que, pues, prácticamente en población caucásica, por lo menos, tendrían que dormir no más de 7 horas, y que es algo que es muy complicado, justamente por la demanda social. Pasando a los correlatos neurobiológicos y un traslape genético sobre el sueño de las alteraciones cardiometabólicas y su impacto en los trastornos mentales, existen dos términos muy importantes para lograr comprender esto. Una es la heredabilidad, la cual es la proporción de la variación de los caracteres biológicos y qué tanto está atribuido a la variación genotípica en individuos. Ya sabemos en psiquiatría que los que tienen mayor heredabilidad son principalmente el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el autismo, en gran parte en ellos, pero algunos autores han reportado una heredabilidad entre el 30 y el 60% en enfermedades coronarias, alrededor de 26 a 69% en diabetes mellitus y entre 40 a 70% en obesidad. Entonces también no solo es el ambiente, no solo es el trastorno mental, es la interacción entre el gen y el ambiente que podrían manifestar, pues, un fenotipo de enfermedad. En cuanto a las correlaciones genéticas, esta es una proporción de una correlación fenotípica entre dos características en una población que puede atribuirse a efectos aditivos genéticos. Por ejemplo, tomando en cuenta la depresión, los efectos aditivos genéticos de que se encuentre la depresión y en las enfermedades cardíacas llega a ser hasta el 42%. Entonces, el hecho de que encontremos a un paciente con un trastorno depresivo nos tendríamos la necesidad de vigilarlo frecuentemente o trabajar más estrechamente con su cardiólogo.
Ahora bien, existen otros modelos en los cuales el acercamiento, la intención es el armonizar las enfermedades cardiometabólicas y los trastornos psiquiátricos. En particular, en este estudio se hace en trastornos del ánimo, en el cual hay un término interesante que se llama pleiotropía, es un término de la genética, en el cual es un fenómeno en el que un solo gen es responsable de efectos fenotípicos o características distintas y no relacionadas. Sin embargo, en este modelo tomamos en cuenta también que existen dos factores importantes. Aquellos factores que son proximales o riesgos proximales, los cuales por sí mismos pueden causar la enfermedad, y aquellos riesgos distales que necesitan de un intermediario para la manifestación y expresión de la enfermedad. En el caso de otras características del pleiotropismo, en particular puede ser dirigido a la respuesta a tratamiento farmacológica. Aquí en esta imagen podemos ver, es una red en la cual se relacionan la mayor parte, 24 genes que logran coincidir con la manifestación o la presencia de estos trastornos. Llama la atención que por lo menos para obesidad, trastornos depresivos, uno de los principales genes estudiados son aquellos relacionados con los ritmos circadianos, como es el CREP1. Sin embargo, en otras conexiones, los receptores de serotonina, de dopamina, inclusive el BNDF, que es encargado de la sinapsis en el cerebro, están relacionados también con la hipertensión, con la diabetes, el trastorno bipolar y la depresión. Esto es más que nada, sin tener que ahondar, es la intención de explicar que el cuerpo no está separado de la mente, los trastornos mentales no están separados de las enfermedades cardiometabólicas, y si logramos estudiarlos y abordarlos al mismo tiempo, el gran paradigma que tenemos los psiquiatras de que el trastorno mental no es enfermedad podría cambiar, porque justamente es una manifestación de un todo. ¿De acuerdo? Ahora bien, en cuanto a los traslapes genéticos de las alteraciones del sueño y trastornos mentales, en las alteraciones cardiometabólicas se han hecho otros estudios en los cuales en principio se trataba de tener un pronóstico o de determinar si la obesidad o la depresión aparecen primero, y pues estos autores han descrito que mujeres, por lo menos con historial de depresión, tienen mayor probabilidad de tener sobrepeso o obesidad, y en ambos sexos la obesidad abdominal está relacionada con depresión. Ya en este estudio, en el cual se hace un GWAS, un estudio amplio del genoma, se logran correlacionar estos rasgos con algunas alteraciones cardiometabólicas y trastornos depresivos. Del lado derecho es una gráfica de calor, el azul indica que es mayor la correlación, la asociación, y como pueden observar aquí, al menos para el tiempo de duración, la esquizofrenia tiene mayor peso genético, está mucho más asociado. Sin embargo, también se encuentra el trastorno depresivo mayor con los síntomas de insomnio. Y es llamativo que la insulina en ayuno, así como la glucosa en ayuno, también están relacionadas con síntomas de insomnio, por nombrar algunas. Aunque también otras enfermedades inflamatorias, como la enfermedad de Crohn, está relacionada principalmente con el tiempo de duración del sueño. ¿Vale? Entonces es algo bastante llamativo, al menos para mi persona. Ahora bien, aquí en la institución se han logrado realizar trabajos relacionados con este tema.
Esto por un trabajo interdisciplinario entre la Clínica de Adolescentes y la Subdirección de Investigaciones Clínicas, en las cuales han participado muchos investigadores de la institución, en el que se logró describir resultados en 348 adolescentes, de los cuales más del 60% de estos adolescentes se encuentran en riesgo metabólico importante, no con diagnóstico de diabetes, no con diagnóstico de hipertensión, simplemente un nivel de laboratorio alterado que, de acuerdo a guías internacionales, sugieren que es un estado prediabético o de prehipertensión o de alteraciones relacionadas con tiroides, ácido úrico. ¿Por qué es importante? Porque esos pacientes los tenemos, como ya hemos visto en las diapositivas anteriores, tienen mayor riesgo de manifestar la enfermedad, presentar trastorno psiquiátrico relacionado a la enfermedad, y el pronóstico de vida puede estar alterado. También es llamativo que en estos adolescentes el 34.5% tiene un índice de masa corporal de riesgo, los cuales se consideraron aquellos que tenían sobrepeso o obesidad. En este caso no se toma un IMC de riesgo o la desnutrición, más que nada porque iba dirigido a explicar la relación que tiene el sobrepeso y obesidad en las alteraciones cardiometabólicas en adolescentes con trastornos mentales. También se les estudió su forma de dormir, su cronotipo, su preferencia individual de actividad y sueño. En esta es llamativo, la mayor parte de los hombres son vespertinos, también son indiferenciados, pocos realmente son matutinos. En esta gráfica gráficas de PAI se divide en las columnas entre bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad, además de que en la fila superior son las mujeres, en la inferior son los hombres. En este particular se hizo una relación con un polimorfismo del gen CLOCK, el cual previamente ha estado descrito en alteraciones del ritmo circadiano. En algunos otros estudios ha estado relacionado con problemas cardiometabólicos. Y en particular se toma como factor de riesgo, como alelo de riesgo, aquellos que fueran homocigotos para el alelo C u heterocigotos con el alelo C. Es llamativo que aquellos que tienen bajo peso no presentaron o no presentan ese polimorfismo, pero conforme va la tendencia hacia el sobrepeso y la obesidad, se espera verlo más. En este caso, aquellas mujeres que tuvieran el alelo de riesgo, que es el alelo C, y que también tuvieran el cronotipo de riesgo, que sería el vespertino, llegaron a presentar mayor ansiedad por separación. En los hombres también existe una tendencia entre los niveles de ácido úrico, que se consideraron también de riesgo, y ser portadores del alelo C. Y en ambos sexos, el cronotipo de riesgo, o sea, el vespertino, existe mayor frecuencia en disfunción familiar. No acabó ahí ese estudio, se logró evaluar otro polimorfismo muy cercano a la región de transcripción, que es el RS486448, y aquí es llamativo que las femeninas con el polimorfismo de RS180-1260 tuvieran más riesgo para un cronotipo vespertino, además de abuso psicológico y físico, antecedentes de abuso fisiológico y físico. En cuanto a los masculinos, el RS48-64-54-8, que es el que se acaba de estudiar recientemente, tienen mayor riesgo de tener un IMC de sobrepeso u obesidad y mayor riesgo para tener disfunción familiar. Y bueno, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué es necesario hablar de costos? Porque en primera, las políticas públicas de salud van dirigidas a cuánto se va a gastar en la población, cuánto se podría referir para tratamiento, para rehabilitación o por costos de días laborales perdidos en las empresas.
Y justamente para hacer cambiar, en el mejor de los casos, a nuestros senadores, diputados o aquellos encargados de generar políticas públicas, hay que hablarles de dinero. Y bueno, al fin y al cabo, pues también nosotros tenemos que tomar en cuenta cuánto nos podríamos ahorrar si logramos evitar padecer o alejar la aparición de alguna de estas alteraciones. De acuerdo a la Global Economic Burden of Non-Communicable Diseases, en el 2010 que se realizó, bueno, se publicó en el 2011, pero pues, se empezaron a tomar medidas desde el 2010, comentan que las enfermedades cardiometabólicas llegaban a costar alrededor de 9.5 mil millones de dólares, los trastornos mentales alrededor de 8.5 mil millones de dólares, y que para el 2030 estos costos se iban a incrementar hasta más del doble, independientemente del país, si este fuese en desarrollo, no fuera de bajo ingreso económico. La tendencia global va a ser a incrementar el costo por estas enfermedades, a excepción, bueno, de los países de bajo ingreso, que aunque tengan la intención, pues no pueden incrementar tanto el costo. En México, al menos para el 2015, la carga económica de las enfermedades cardiometabólicas asociadas a sobrepeso y obesidad eran de 85 millones 24 mil pesos cada año. Generaban alrededor de 12 mil 157 pesos por costos por ausentismo laboral, 10 mil hasta 10 mil pesos por muerte prematura, y tan solo de gasto por tratamiento médico hasta 62 mil pesos 854. En el caso de salud mental es algo complicado ver cómo se termina gastando. Hace una presentación pasada hablé de los costos en esquizofrenia. Sale alrededor de 30 mil pesos tratar a un paciente con esquizofrenia en el mejor de los casos, pero al menos el presupuesto designado para salud mental en el 2017 fue de 2.586.000, casi el 2.2% del presupuesto de la Secretaría de Salud, muy por debajo de lo que se gasta anualmente tan solo en las enfermedades cardiometabólicas. Sí. También los problemas de sueño cuestan. Brevemente, a Estados Unidos les costó 411 mil millones de dólares por accidentes relacionados con problemas del sueño y por ausentismo y costos asociados al ausentismo laboral. Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones actuales? En particular, tomo las de la American Heart Association y de la Academia Americana de Salud, en el que realmente no han cambiado a lo largo de los años, siguen siendo más o menos las mismas. Al menos para niños, ellos requerirían tener una actividad de 60 minutos continuos de actividad de moderada a vigorosa todos los días. En el caso de los adultos, por lo menos 30 minutos de una actividad moderada, 5 días por semana, hasta un total de 150 minutos, y por lo menos 25 minutos de actividad vigorosa, 3 veces al día, hasta 75 minutos de continuos. Y por lo menos una actividad que sea de alta intensidad, por lo menos 2 días. En el caso de las recomendaciones que da la American Academy of Sleep Medicine, es higiene de sueño. La mayor parte de ustedes al tratar a sus pacientes ya integra las horas de la higiene de sueño, que va desde dormir en cama a la misma hora, despertarnos a la misma hora, tener, si se van a tener siestas, no mayor a 20 minutos, tener una habitación cómoda, agradable, con una temperatura adecuada, ocupar la cama solo para dormir y mantener relaciones sexuales, evitar comidas antes, por lo menos unas 3 horas antes de acostarnos, y bueno, evitar cualquier tipo de estimulante como café, tabaco, inclusive alcohol antes de dormir, porque eso va a alterar la estructura del sueño. Hablaste sobre evitar los teléfonos 30 minutos. Sí, eso es bien importante también. Esto ya son nuevas intervenciones que están proponiendo, que se necesitaran
implementar lo antes posible porque sufrimos de una desregulación lumínica. El hecho de estar expuestos a luces incandescentes de espectro blanco, o sea, como las que son de oficina, pueden desfasar nuestro sueño, tanto que el hecho de usar una computadora, un celular, una tableta durante las horas de cama podrían estar desfasando nuestro ritmo circadiano, y tomando en cuenta el cronotipo que podríamos tener, pues desfasarnos de las horas adecuadas que tendríamos que dormir para no manifestar las alteraciones que les he comentado previamente. También existen recomendaciones para salud mental. Estas son publicadas por la Substance Abuse and Mental Health Service Administration en Estados Unidos, en el cual son impartidas por facilitadores, más que nada. La intención de que la comunidad intervenga, se empape, crezca, conozca el problema de la salud mental y el uso de sustancias, para justamente evitar la aparición o tener una intervención inmediata, si es que ya se tiene. Eso es importante porque este autor dice que la enfermedad, pues nunca hay que rendirnos con una persona que tiene un trastorno mental. Cuando se deja de tomarse en cuenta a uno solo, al individuo, y se reemplaza por un nosotros, por una comunidad, la enfermedad se convierte en bienestar, por lo cual, pues, mensaje para todos nosotros, nunca hay que rendirnos con ninguno de ellos. Y bueno, hay algunas 2 minutos tienes. Sí, hay algunos abordajes a futuros propuestos. Estos solamente los voy a mencionar, en los cuales nos van a permitir o nos permiten tener información en tiempo real antes de que se presente el trastorno o la enfermedad. Inclusive nos podrían ayudar a tener un tratamiento individualizado, ¿no? Esos son 3 reportes que acaban de salir en el 2018 de cómo se está utilizando biomarcadores a través de pues, pulseras de actigrafía. Tanto que pues, estos autores dicen que han logrado hacer el diagnóstico oportuno de depresión mayor solo por los cambios biológicos. Y bueno, en conclusiones, existe una intrincada interconexión entre el dormir, el cardiometabolismo y la salud mental. Es necesario más proyectos de investigación en población local y en grupos vulnerables. La evaluación integral de la población que atendemos es necesaria para mejorar la calidad de vida, disminuir los riesgos de discapacidad y los costos asociados, y es necesario contar con intervenciones sociales de educación para la salud física y mental. Existen las físicas, pero las mentales es algo complicado. Y los mensajes para llevar a casa, en conjunto, los trastornos mentales, las alteraciones del sueño y cardiometabólicas de nueva cuenta como conjunto, son un prototipo, se pueden tomar como un prototipo de la enfermedad, de acuerdo a la OMS. Y es importante prestar atención a individuos que duermen poco o más de 7 horas porque pueden tener mayor riesgo de muerte por enfermedad. Y enfermedad cardiometabólica. Aquellos individuos con cronotipos vespertinos también se encuentran en mayor riesgo de padecer enfermedades cardiometabólicas y trastornos mentales, justamente por lo ya mencionado. Y bueno, antes de terminar, es importante reconocer y darle las gracias al doctor Lino, en el cual se le vino la idea hace más de 10 años el realizar o crear un programa de detección oportuna y bienestar, en el que a partir de ahí, de manera rutinaria y cotidiana, se evalúan esas características cardiometabólicas y antropométricas en todo niño y adolescente que llega al servicio de la clínica. Y eso es todo. Muchas gracias.